Miguel Ángel, mi trabajo de fin de grado tiene como título el análisis estructural y la comparación de prestaciones según procesos de fabricación aditiva e inyección utilizando el software Digimat. El trabajo ha sido realizado en colaboración con la empresa MSC Software. El trabajo se divide en dos secciones. La primera de ellas es el análisis estructural y la simulación del proceso de fabricación aditiva de una pieza. Y la segunda parte trata sobre el modelado computacional de materiales compuestos reforzados con nanotubos de carbono. En cuanto a la primera parte, se pretende simular el análisis de rotura de una pieza, en concreto de la carcasa protectora de la batería de un automóvil del BMW E46. Aquí podemos ver en la presentación los programas que se han utilizado. Para realizar el modelo CAD y la malla de la pieza se ha utilizado Apex. Para la simulación estructural se ha utilizado el programa de cálculo estructural no lineal MARC. Y por último, para la simulación de la fabricación aditiva he utilizado Digimat AM. En esta diapositiva se muestra la pieza que se pretende estudiar y el tipo de malla que se ha utilizado. Se han utilizado elementos de tipo tetraédrico de 10 nodos y, como vemos en estas tres imágenes, hay diferentes tipos, diferentes tamaños de elementos escogidos. Por un lado, en esta imagen inferior que vemos, es una parte trasera, es una pestaña trasera que encontramos en la zona trasera de la pieza y se ha decidido mallar con elementos de 1 milímetro de tamaño. Esto es debido a que se va a apoyar sobre un soporte, siendo el área de contacto bastante pequeña y además, como veremos en la simulación, esta parte de la pieza va a tener unos desplazamientos elevados. Por otra parte, en su imagen superior vemos las pestañas delanteras. Estas pestañas delanteras también se van a apoyar sobre una viga. Sin embargo, el área de contacto va a ser mucho mayor que la anterior. Por eso se ha decidido hacer una malla de 2 milímetros de tamaño. Y por último, para el resto de partes de esta pieza se ha utilizado un mallado de 3 milímetros de tamaño. Las condiciones de contorno del problema son las que muestro en pantalla. Como os he comentado anteriormente, tenemos una viga sobre la que se apoyan las pestañas delanteras, luego un soporte trasero sobre el que se apoya la pestaña trasera y por último, para hacer el análisis de rotura, se va a utilizar un pisador de forma esférica. Este pisador se le va a dar una condición de desplazamiento de 50 milímetros según la vertical del plano que supone esta pieza. Además, esta pieza tiene restringidos los movimientos en su plano horizontal. En la dirección que estoy mostrando en pantalla, que sería la dirección X, el movimiento está impedido gracias a la propia viga, la propia condición de contorno. Sin embargo, en la dirección Y no hay ningún impedimento de desplazamiento. Por eso se ha utilizado, como se ve en la imagen de la derecha, una restricción de movimiento justo en el nodo en el que la esfera, el pisador, toca a la pieza. Se ha seleccionado este nodo ya que si pusiéramos esta restricción de movimiento en cualquier otra parte, al simular, tendríamos resultados incorrectos. La configuración de los contactos es uno de los pasos más importantes a la hora de hacer el análisis y lo primero que hay que hacer es definir qué tipo de cuerpos tenemos presentes en el análisis. En primer lugar, la pieza como tal, se define como un cuerpo mallado deformable y por otro lado tenemos los apoyos y el pisador que se definen como cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos tienen asociado una distancia que comúnmente se le llama tolerancia, que es la que va a determinar el tipo de interacción que existe entre los distintos cuerpos que hay en la simulación. Aquí en esta imagen que tenemos en la zona inferior podemos ver un tipo de esquema en el que se muestran cómo es esta interacción. Por otro lado, en MARC es necesario, cuando estamos hablando de cuerpos geométricos, indicar cuál va a ser la cara de las superficies que va a entrar en contacto. Por ejemplo, en este caso vemos que las caras en marrón clarita son las caras que están en contacto con la pieza mallada. Por último, también es necesario crear una tabla de contactos en el que se indica el tipo de contacto que existe entre los cuerpos. En este caso, la T hace referencia al tipo de contacto touch. Sin embargo, por ejemplo, existen otros tipos de contacto como el glue, que sería un contacto de pegado. Los resultados que se obtienen mediante la simulación que hemos configurado anteriormente son estos. El material que se ha cargado en Digimat para esta simulación es un material simple sin modo de fallo, por eso tenemos esta representación de los resultados. Es decir, en ninguno de los casos vamos a llegar a esta situación, ya que la pieza rompería antes. Sin embargo, el material complejo, con el modo de fallo,
se tendría que incluir en Digimat RP junto a la malla tras el proceso de fabricación para ver en qué momento va a romper la pieza. En cuanto a la simulación aditiva, esta se ha llevado a cabo utilizando el software Digimat AM y bueno, este es el árbol de configuración de este programa. Sin embargo, lo más importante que quiero destacar aquí es el diseño del toolpad o el slice. Esto quiere decir la ruta o la trayectoria que va a seguir la impresora a la hora de realizar a la hora de fabricar la propia pieza en 3D. Este fichero es de tipo .gcode y en él residen las características más importantes de la impresión, como la altura de capa inicial o la altura de capa, el tipo de relleno, el patrón de relleno que vamos a tener, el porcentaje de relleno y otras características que nos van a indicar la calidad de malla. Obviamente, la calidad de impresión, perdón. Obviamente, a mayor calidad de impresión vamos a tener un mayor tiempo para realizar la pieza. Sin embargo, esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos piezas que van a estar sometidas a diferentes estados de carga. Los resultados que muestra Digimat AM son los siguientes. Por ejemplo, para el caso de la deflexión máxima tenemos 5,3 milímetros y para la tensión máxima tenemos 3,6 megapascales. No obstante, pues podemos observar que la mayoría de zonas se encuentran en un rango entre 0 y 0,5 megapascales. Además de esto, cabe remarcar que en Digimat es capaz de ofrecer resultados en las distintas etapas del proceso de fabricación. Durante la impresión, después de la impresión, cuando estamos retirando los soportes y durante el enfriamiento, que de hecho, como a priori podríamos suponer, es el momento donde hay mayor aumento tanto de la deflexión como de los propios campos de tensión. Las conclusiones de esta primera parte es, en primer lugar, que con Mark hemos podido simular un movimiento complejo de una pieza detallada en un tiempo razonable. La simulación estructural, en torno a 1 y 2 días tardó. Luego, por otro lado, tenemos que el diseño de los contactos, gracias a que tenemos elementos de tipo geométrico, el poder seleccionar cuál va a ser la cara de las superficies que va a estar en contacto, también facilita el análisis estructural. La elección del slide o del toolpad es muy importante y es fundamental, sobre todo en aquellas piezas que van a ser luego sometidas a diferentes ensayos. Por último, como he comentado en el último paso, la etapa del enfriamiento es donde se han registrado el mayor aumento tanto en la deflexión como en la tensión residual. Con esto paso a la segunda parte del trabajo, que tiene como nombre el modelado computacional de materiales compuestos reforzados con nanotubos de carbono utilizando el software Digimat. Para ello he utilizado dos programas, Digimat MF, que está basado en modelos semianalíticos, y Digimat FE, que utiliza el método de los elementos finitos. Bueno, en primer lugar, remarcar aquí que hemos contado con los resultados experimentales de un compuesto de matriz de cemento al que se le ha añadido refuerzo de distintos tipos de nanotubos. Como vemos aquí, nanotubos de pared simple y nanotubos de pared múltiple. Aquí, encontramos las características más básicas de todos estos tipos de materiales. Sin embargo, donde nos vamos a centrar y hacia donde hemos querido dirigir este estudio es al módulo de Young de estos materiales. En primer lugar, en cuanto al módulo de cemento, es muy importante destacar que, como veremos posteriormente, hay una elevada desviación experimental, es decir, hay mucha diferencia entre todos los datos que hemos considerado. Entonces, siendo el módulo de cemento un dato de partida, esto va a hacer muy complejo el hecho de tener un modelo en Digimat riguroso. Entonces, vamos a estudiar cómo podemos afrontar esta desviación y además con esto poder hacer simulaciones para ver cuál es el peso del módulo de cemento en el módulo del compuesto final. Luego, por otro lado, ocurre algo similar con el módulo de los nanotubos. Estos valores se han obtenido de la bibliografía y dentro de esta hay cierta discrepancia entre distintos estudios y distintos autores, ya que unos consideran un módulo y otros otro. Hemos escogido los valores que comúnmente utilizan en la mayoría de ensayos, no obstante, posteriormente veremos y cogeremos un rango de los datos más habituales para ver cuál es la influencia de este módulo en el módulo final. En cuanto a los compuestos ensayados, y que van a ser los que utilicemos para calibrar el modelo, tenemos en primer lugar ensayos del cemento blanco, el del cemento sin reforzar,
Luego ensayos de un compuesto de 0,02% en nanotubos de pared simple, otro de 0,1% en nanotubos de pared múltiple y otro de 0,02% de nanotubos de pared simple al que se le ha añadido un 0,2% de dispersante. El dispersante es bastante útil ya que sirve para homogeneizar la mezcla, es decir, que los nanotubos estén distribuidos de forma uniforme pues, en torno a tu probeta. No obstante, en este caso, que tenemos una cantidad de nanotubos de carbono bastante baja, veremos cómo el añadir dispersante no va a mejorar los resultados porque es bastante poco probable que bueno, se formen los llamados efecto clustering que posteriormente explicaré. En cuanto a los modelos que hemos desarrollado con Digimat, encontramos el primero de ellos. Este modelo, aun siendo el que representa una imagen más fiel de cómo se muestran los nanotubos dentro del material compuesto, o bien porque la malla se realiza de forma incorrecta, o bien que la simulación acaba fallando, no se pueden obtener resultados. Por esto se plantea un modelo reducido un modelo reducido de este primero, en el cual se elimina la curvatura. Con este ya conseguimos tener resultados. Por último, se ha desarrollado este último modelo, el cual no quiere representar una imagen fiel de los nanotubos de carbono. Es decir, en ninguno de los casos vamos a tener ni probetas ni nada en el que los nanotubos de carbono se vayan a encontrar alineados con una dirección, sino que este se ha llevado a cabo para estudiar la influencia de la direccionalidad, para ver si en algún caso la direccionalidad podría ser presente en los materiales. Se pueden realizar dos tipos de malla. Una de ellas mediante el uso de elementos de tipo voxel y otra de ellas utilizando elementos de tipo tetraédrico. Ambas mallas dan resultados prácticamente parecidos, por no decir igual, y sin embargo el tiempo de simulación es distinto. Es decir, para este tipo de malla, enmallado con elementos de tipo voxel, la simulación tarda bastante menos que para este tipo de malla. Por tanto, en la mayoría de simulaciones vamos a utilizar enmallado con elementos voxel. No obstante, estamos tratando con nanotubos de carbono, que es un material que tiene una relación de aspecto muy alta. Entonces, a veces mallar este material es complejo y sobre todo si estamos mallando con elementos de tipo voxel. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se va a hacer estas simulaciones. En cuanto a los resultados experimentales, lo primero de todo es destacar que no se ha ensayado el módulo de Young directamente, sino que se ha ensayado la resistencia a compresión. Y a raíz de esta expresión se ha sacado el módulo para los distintos casos. De estos resultados experimentales, lo más notable son las desviaciones experimentales, sobre todo del cemento sin reforzar. Vemos aquí unas desviaciones de un 30%, por ejemplo, pero además, si por ejemplo nos vamos a la resistencia a compresión, veremos que la desviación experimental es aún mayor, en torno a un 50%. Y esto, como he comentado anteriormente, va a complicar el hecho de elegir un valor para nuestro modelo. En esta gráfica se muestra una comparación entre los datos experimentales, que son los azules, y los datos realizados con Digimat, que son los rojos. Vemos que para el primer compuesto y el tercer compuesto sí que hay una buena correlación, es decir, son desviaciones experimentales bajas. Sin embargo, el segundo compuesto nos da un valor bastante lejano al experimental. Entonces, a raíz de aquí, me propuse intentar mejorar el modelo en base a estos tres resultados. Es decir, intentar reducir este error experimental sin perjudicar este error experimental de los buenos. Y además, aprovechando esto, hacer simulaciones para ver cómo es la influencia del módulo del cemento y del módulo de los nanotubos de carbono y ver cuál tiene más peso. Esto se muestra en estas tablas. En primer lugar, se hizo una variación del módulo de los nanotubos de carbono fijando el módulo del cemento. Lo que se vio es, para este rango, que es un rango bibliográfico, como os he comentado anteriormente, e incluso 4 terapascales, ya es un valor bastante elevado como para tenerlo en cuenta, muchos autores ni lo contemplan. Vemos que la mejora que se produce en nuestro compuesto es una mejora bastante pequeña. Por tanto, el peso de los nanotubos de carbono, del módulo de los nanotubos de carbono, es limitado. El caso inverso también se ha estudiado, en el que se varía el módulo del cemento fijando el módulo de los nanotubos de carbono. En este caso, los
bueno, la variación, este rango, es el rango de los resultados experimentales, es decir, todos estos valores son los que se han obtenido en el laboratorio. Y bueno, lo que se pudo observar es que pasando de 19.000 megapascales a 20.800 megapascales, que bueno, es un incremento ligero, vemos como hay una mejora notable, es decir, hay una reducción del 7% del error experimental. Por tanto, llegados aquí, lo que vemos es que el módulo del cemento tiene un gran peso en nuestro modelo, sobre todo respectivo al módulo de los nanotubos. Y además vemos que si queremos ajustar nuestro modelo a los resultados experimentales que tenemos que modificar el módulo del cemento. Y esto es lo que se llevó a cabo y lo que se presenta en esta diapositiva. Pasamos de un modelo en el que se utiliza 19.057 megapascales como el módulo del cemento a un modelo en el que se utilizan 20.500 megapascales. Con esto encontramos dentro del rango experimental de este compuesto sin perjudicar los otros. Pasamos de un 23% de error a un 16% de error. Para finalizar, el efecto clustering que os he comentado anteriormente es un efecto muy importante en este tipo de compuestos. Aquí tenemos dos puntos de vista o dos visiones de este efecto, aunque realmente se podrían considerar la misma, ya que la idea es común, es decir, no hay suficiente cemento, no hay suficiente matriz entre los distintos nanotubos de carbono como para asegurar una correcta adherencia. Entonces, tenemos este primer caso en el que los nanotubos no se distribuyen de forma homogénea. Es decir, encontramos zonas, encontramos áreas dentro de nuestro volumen en el cual los porcentajes de nanotubos de carbono son muy elevados y otras áreas donde hay pocos nanotubos de carbono o ninguno. Esto se puede solucionar añadiendo el dispersante que hemos comentado anteriormente. Y Digimat puede configurar esto y puede analizarlo de forma interna si se configura. Por otro lado, tenemos este otro punto de vista en el que hay muchos nanotubos de carbono, es decir, aquí sí que hay una buena distribución, es decir, están distribuidos de forma uniforme, sin embargo, hay tantos nanotubos de carbono que el cemento entre ellos no es el suficiente para garantizar una buena adherencia. Y a partir de aquí es donde pude deducir cuál era el uso de cada uno de los programas que se han utilizado, es decir, si estamos en un porcentaje óptimo de los nanotubos de carbono a partir del cual el módulo del compuesto empieza a bajar, es necesario utilizar Digimat FE. Por el contrario, si estamos en una zona menor, utilizamos Digimat MF. Esto es porque Digimat MF es un módulo totalmente matemático, es decir, no va a ninguno de los casos a modelizar esta problemática. Entonces, para ver esto, lo que hicimos fue aumentar el porcentaje de los nanotubos de carbono en nuestro volumen y lo que vimos es que el porcentaje óptimo se encontraba en torno a un 2%. No obstante, si esto lo comparamos con los resultados experimentales de algunos estudios que he encontrado, vemos que estos se encuentran en torno, bastante menores al 1%. Por tanto, Digimat sí que consigue darnos un valor óptimo, sin embargo, el valor óptimo que nos da difiere de los resultados experimentales. Por otro lado, en cuanto a las zonas clustering, es decir, las zonas donde encontramos conjuntos de nanotubos de carbono, vemos que si ponemos el 90% de nanotubos de carbono en estas zonas, encontramos una reducción del módulo del compuesto final en un 1,1%, pero es para el caso del compuesto del 0,1%. Sin embargo, se han hecho otras simulaciones, sobre todo para compuestos con mayor cantidad de nanotubos de carbono, en el que se muestra que pueden haber pérdidas de en torno al 40 y al 50% si se llega a valores del 90% de efecto clustering. Es decir, el efecto clustering puede ser bastante significativo. Con esto llegamos a las conclusiones de esta segunda parte. La primera de ellas es que las desviaciones elevadas que tenemos de los resultados experimentales nos han dificultado el poder realizar el modelo de Digimat, que el modelo de Digimat, una vez se ha calibrado con los resultados experimentales, hemos podido conseguir aproximarnos a estos resultados medios con un 15% de error máximo, siendo este error menor que las desviaciones experimentales de los propios resultados. Por otro lado, en cuanto al efecto clustering, Digimat modela el efecto clustering debido a las altas concentraciones de nanotubos de carbono. Sin embargo, este valor es bastante diferente, es bastante mayor que en el caso real. Y en cuanto a las zonas de clustering, en las zonas en las que se congregan de muchos nanotubos de carbono, podemos observar que
puede llegar a hacer una disminución del entre el 40 y el 50%. Y esto hay que tenerlo en cuenta y es por lo que se le añade dispersante a este tipo de compuestos. Por último, el módulo del cemento es el parámetro de partida que más influye en nuestro modelo, sobre todo por encima del módulo de los isótopos de carbono. Con esto doy fin a la presentación. Cualquier pregunta estaré encantado de responderla y muchas gracias por atenderme.